Hola, este es un video de las 15 cosas que yo no sabía cuando llegué a empezar a hacer la residencia en Alemania y que en las que no piensas y que te das cuenta cuando llegas al hospital y conoces el sistema de todo, de cómo funciona, ¿no? Bueno, primera, no entender nada en las rondas es normal. Así tú hables alemán bien en la calle y te defiendas, cuando llegas al hospital te das cuenta que no entiendes absolutamente nada, ni de qué paciente están hablando, ni qué era lo que te tocaba hacer. Y eso con la mayoría de pacientes es normal al principio. Es simplemente adaptarse porque también cada hospital que llegas, cada persona tiene un acento diferente. Segundo, que se hace reuniones todo el tiempo. Se hace generalmente una reunión en la mañana para planear el día, para mirar qué hay que organizar, o si no, algunos hospitales las hacen en la tarde para organizar el día siguiente, para hablar de lo que sucedió en el día. Y se hace una reunión también con el radiógrafo para analizar los pacientes del piso, las radiografías que se tuvieron, los pacientes que hubo en la noche y hablar como en conjunto de qué hubo en la radiografía y qué pasó con el paciente. Tercero, que nosotros los médicos somos los encargados de tomar sangre y poner las bránulas, las agujas en todos los pacientes. Las enfermeras no lo tienen permitido en Alemania, aunque en algunos hospitales lo hacen, pero muy pocos. Generalmente lo hace siempre el médico, tomar sangre también. Así que nosotros en Colombia no lo hacemos, lo hacen las enfermeras y nosotros no sabemos hacer eso. Aquí toca pues aprender. Eh, Cuarto, la cantidad de vocabulario que necesitas en alemán sí es de verdad bastante. Uno a veces piensa que pues hay muchas palabras del latín que se pueden utilizar para hablar en alemán y te van a entender, pero son muchas las palabras que ellos tienen una traducción y que la hablan así. Entonces esas palabras también hay que aprendérselas porque si no, no vas a entender qué es lo que te están diciendo. Quinto, que muchas cosas funcionan a mano en muchos hospitales. Por supuesto, las grandes clínicas están muchas ya muy digitalizadas, pero sin embargo hay mucho que se hace a mano también en gran parte de hospitales en Alemania. Por ejemplo, las interconsultas se escriben a mano, se envían con alguien que las lleve hasta donde está la especialidad, se llama y se comenta el paciente por teléfono, y se espera que la persona venga y te deje una nota a mano. Así funciona también con laboratorio muchas veces, con los médicos de cabecera, con las cartas al final de la hospitalización del paciente. Hay mucho que se maneja a mano. Sexto, que la UCI, todo paciente va a UCI si lo necesita, si está un poco enfermo, si tiene riesgo. Nosotros en Colombia a veces, muchas veces, limitamos las UCIs para cuando el paciente de verdad lo necesita. Y aquí es mejor enviarlo a UCI lo más antes posible, cuando se puede descompensar, porque, porque te metes en más problemas si no lo haces y dejas que el paciente se descompense el piso. Aquí no hay como que convencer al médico especialista de la UCI para que te reciba el paciente. Hay que hacerlo, pero no es tan difícil como en Colombia. Entonces es mejor, hay que prender más las alarmas. En Colombia, digamos, se espera más a que el paciente de verdad lo necesite, haya una justificación. Y aquí es como, puede pasar esto, lo vamos a mandar. Y lo mismo para mandar los pacientes de cuidados intensivos a piso. Por ejemplo, alguna vez dejamos un paciente en cuidados intensivos porque en el piso no había clima, no había aire acondicionado y el piso era más caliente, entonces el paciente podría tener una crisis hipertensiva. Básicamente se quedó en cuidados intensivos porque había aire acondicionado. Los pacientes aquí, muchos en Colombia estarían en un piso normal, pero los pacientes en cuidados intensivos están porque tienen riesgo de muchas veces, ¿no? Y es mejor enviarlos a tiempo. Séptimo, que todo hay que hacerlo con anterioridad. Si necesitas solicitar algo, por ejemplo, necesitas, por ejemplo, pedir una silla de ruedas para el paciente o un rollator, como se llama aquí, para que se desplacen. Todo hay que hacerlo con anterioridad. Trabajo social, todo se solicita con cartas con anterioridad. El paciente tiene que definirse también para dónde se va a ir antes de irse del hospital, si se va a una rehabilitación, si se va a un Heim, que es como los ancianatos, donde se cuidan a los ancianos mayores, o si se va para la casa y en qué condiciones se va para la casa. Todo eso hay que planearlo antes de que el paciente se vaya, con anterioridad, no el día que se va a ir.
Octavo, que los medicamentos van a estar a disponibilidad en el piso, que no en Colombia, digamos, nos toca como justificar cada medicamento por qué y se solicita para ese paciente. Acá, bueno, hay un pool de medicamentos abundantes en el piso que incluso, por ejemplo, mi jefe también alguna vez me dijo como, estás enferma, ven, coge algo de aquí, llévatelo para la casa, que te mejores. Es como de libre uso, no debería hacerse, pero digamos, si lo estás necesitando en ese momento, y te tomas una pastilla, no hay problema, ¿no? Mm, noveno, que sí hay tiempo para hacer análisis y exámenes y no hay que escatimar en gastos, mejor más que menos, que digamos, por ejemplo, nuestros pacientes en Colombia muchas veces es como, no lo vamos a mandar a tomografía porque demora mucho el diagnóstico. Aquí es muchas veces mejor que vaya a tomografía, claro, sin poner en riesgo tampoco el paciente, también tiene que ir rápido a cirugía, pero muchas veces, bueno, todo funciona más rápido, las tomografías, las imágenes, los laboratorios, primero eso, y segundo, les gusta mucho como analizar de verdad el paciente antes de mandarlo. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero se hace mucho así, ¿no? Es súper importante mandarle los exámenes que son al paciente antes de tomar decisiones. Décimo, que los pacientes saben mucho de su enfermedad. Impresionante. Que tú llegues a hablar con el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y pues te hable como de su diuresis, de cuánto fue en el día, de no todos los pacientes, pero generalmente están informados de para qué son los medicamentos, qué pasa, qué efectos adversos tiene, cómo reacciona a esto. Y hay que estar muy en comunicación con el paciente porque generalmente ellos están muy ilustrados por parte del médico de cabecera y de todos los cursos que se ofrecen y todo esto. Entonces, eh, hay que hablarles muy abiertamente y muy académicamente de la enfermedad que tiene y del medicamento que se le está dando, del tratamiento. 11, que los familiares también saben mucho de las enfermedades y del paciente y que es súper importante mantenerlos informados. Aquí es súper importante hablar cuando el paciente, si se bajó a cuidados intensivos, informarle a la familia, si salió de cuidados intensivos, informarle a la familia, si va para la casa, si se trasladó, cualquier cosa. Es súper importante mantener informados a la familia. Mm, 12, que los consentimientos informados son de verdad consentimientos informados. A veces es un poco exagerado, pero para una simple tomografía tienes que explicarle al paciente de verdad lo que es la radiación, qué problemas causa la radiación, qué cantidad de radiación es, qué consecuencias tiene. Y él tiene que escuchar todo antes de firmar ir a una tomografía. Lo mismo para cualquier medicamento, quimioterapia, cirugía, cualquier cosa. Tienes que explicar todas las posibles complicaciones porque el paciente, aquí eso se respeta muchísimo, la decisión del paciente de hacerlo o no hacerlo y de estar completamente informado. Eso legalmente es súper importante. Entonces, de verdad se tiene que hablar de todas las complicaciones y se le entrega también un folleto en el que se leen todas las complicaciones y luego si puede firmar el paciente. Y aparte hay que escribir a mano lo que se habló con él para que el paciente pueda firmar. Ujú. 13, que absolutamente nada se hace por las malas, como decimos nosotros en Colombia. Todo tiene que ser primero con el consentimiento completo del paciente y segundo con toda la delicadeza del mundo. Por ejemplo, muchas veces nosotros en Colombia es como, bueno, toca ponerle la bránula, ponerle la sonda nasal, como que hay que trabajar rápido y se hace. Bueno, aquí no, acá es de verdad con paciencia, desde que haya tiempo, no es posible en todos los hospitales, pero es como desde que tengas tiempo, de verdad tienes que hacerlo, con toda la anestesia local del mundo, poner la sonda lentamente, delicadamente. El trato del paciente es súper importante en ese sentido. 14, que el aislamiento es generalizado y de verdad se respeta. Por ejemplo, si los pacientes tienen tan solo diarrea, se aísla. Se respeta el aislamiento de verdad con gorro, con tapabocas, con todo. Y, o si tiene un germen difícil, cualquier cosa, de verdad se aíslan la gran mayoría de pacientes
y se debe respetar ese aislamiento y a todo paciente que tenga, por ejemplo, diarrea, es mejor aislarlo, pues dependiendo de los protocolos que tenga el hospital, ¿no? 15 que a diferencia de Colombia, donde digamos los especialistas muchas veces era como, no me llames, haz tu trabajo y no me involucres, o sea, entre yo menos me involucre con el paciente mejor, aquí es al contrario, aquí es, si el paciente tiene cualquier cosa, mejor llama y avisa, mejor preguntas antes de hacer las cosas. Generalmente los overers o los especialistas que están de turno o están en el hospital o a disponibilidad, siempre va a, o generalmente 99% de las veces, va a estar disponible para responderte tus preguntas y es mejor siempre llamar, así sea solo para decir, con este paciente decidí hacer esto, 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 a no llamar y no informar. Aquí, por ejemplo, los jefes siempre prefieren que los mantengas informados todo el tiempo de qué se hace, de qué pasó, de las cosas importantes. Obviamente no exagerar, pero es lo mejor así. Bueno, estos son 15 cosas que me parecieron importantes de la comparación de hacer una residencia aquí y allá. Espero que les haya servido. Me interesaría mucho saber qué otras cosas les parecen interesantes, qué otras cosas les gustaría saber y ya haré un video de eso. Un besito, los quiero mucho. Chao.